Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente con un gozo muy especial, porque cada vez que va uno adentrándose en el conocimiento de Yeshua, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, vamos conociendo también al eterno Dios, al altísimo Dios de Israel. Es una sensación tan especial que se siente en nuestro corazón. Y Mashiach lo dijo: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Y mi hermano, mi hermana, en estas transmisiones, Yeshua se está mostrando. Y si Él se está mostrando, te está mostrando entonces en el Dios en el que tú crees. Sí, en el altísimo Dios de Israel, el Todopoderoso, el Shaddai. Su nombre, el que fue, el que es y el que será, Yahweh. No Jehová, Yahweh. Elohim, Adonai, en fin. Es precioso cuando tú te vas adentrando en esto, al menos de manera personal. Para mí es un gozo, es un disfrute, es una alegría que lo inunda todo mi ser, vaya. Cuando tú te permitas también el conocer a Mashiach, que tú te permitas el conocer su evangelio, conocer su palabra, conocer al Verbo hecho carne, sentirás lo que un servidor siente cuando se pone a preparar simplemente el guión para este programa, aunque finalmente el guión, si el Eterno así lo quiere, se hace a un lado y solamente se dice lo que Él quiere, cuando Él quiera, de la manera que quiera, en el ritmo que Él quiera, ¿sí? Y uno aprende poco a poco a vivenciar de esa manera el servicio a Él. Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Hama Ministerios, una congregación judío mesiánico y nazarena. Nazarena porque seguimos al Nazareno, y porque además, te lo decía en otra ocasión, realmente a los seguidores de Mashiach, posterior a que Él fue llevado al cielo a ser sentado a la derecha del Padre, a ellos les decían nazarenos. Posteriormente les dijeron cristianos, ¿sí? Pero si tú te pones a indagar, encontrarás que ese término era un término despectivo, burlesco, ¿sí? Entonces nuestra congregación, ¿sí? Es una congregación judío, mesiánica, nazarena, ¿sí? Creemos en Mashiach, pero también creemos en la Torá. Y creemos en la Torá porque Mashiach, el verbo hecho carne, es la Torá hecha carne. Mashiach habló Torá, enseñó Torá, enseñó la emuná, la fe. Nos pide Torá, nos pide emuná. En fin, si
nos decimos discípulos al menos de Mashiach, entonces deberemos abrevar en Torah. Necesitamos abrevar en Torah. Desafortunadamente se ha denostado la Torah porque fue traducida en el Nuevo Testamento como ley. Y con ello se perdió el sentido esencial de la ley, sí, porque es un sentido de la Torah, pero esencialmente es una instrucción para vivir bien y para que nos vaya bien, ¿sí? Y bueno, estamos en temas nodales, centrales, neurálgicos, vaya, ¿sí? De suma importancia para un creyente, sobre todo para un discípulo de Yeshua, para un discípulo de Mashiach, ¿sí? Porque para nosotros es fundamental el caminar como el Maestro caminó, hablar como el Maestro habló, pensar como el Maestro pensó y hacer aún cosas mayores porque así lo dejó Él. Y aún cosas mayores harán porque yo voy al Padre, mayores que las de Él. Entonces, mis hermanos, estos temas, en específico el tema que tenemos trabajando desde hace ya varios meses, el tema de la oración, es un tema fundamental. Y te vuelvo a retraer aquella metáfora que el Eterno le puso en mí de forma inesperada, así es la forma en que lo hace, una de sus maneras. Cuando dice que para uno poder moverse en las vicisitudes del mundo, se mueve uno en una embarcación, y esa embarcación se llama Emuná, ¿sí? Esa embarcación tiene sus velas, y sus velas las mueve el viento, ¿sí? Pero el viento de tu boca, el viento que sale cuando tú estás en intimidad con el Padre, cuando estás elevando tu voz hacia Él. Eso es lo que mueve las velas de la emuná. Ahí en la oración es donde burbujea, reverbera, se ejerce, ¿sí? Se ejerce nuestra fe, se ejerce el poder, ¿sí? Y el timón que nos permite direccionarlo en la justa orientación hacia el eterno, ¿sí? Es Teshuvah, ¿sí? Los tres componentes esenciales de quienes nos decimos hijos del Eterno y quienes nos decimos verdaderos discípulos de Mashiach. Entonces, mi hermano, mi hermana, te invito a que te dispongas para recibir lo que hoy el Eterno ha preparado para ti a través de su siervo. No es algo que a mí se me ocurra, para nada. Lo menos que quiero hacer es decir lo que a mí se me ocurra, lo que yo quiera. No, es lo que el Eterno va dando para que lo traigamos ante ti. Te invito también a que dispongas tu corazón, que tengas un corazón receptivo, que quites, que bloquees tu razonamiento para que puedas recibir. Ya después lo harás. Por lo pronto recibe lo que el Eterno quiere para ti. Ya después tú tomarás decisiones, ¿sí? Pero lo que envía el Eterno es hermoso, vaya, ¿sí? Dispón tu lápiz, dispón tu cuaderno, tu hoja, tu servilleta, no sé, lo que tú quieras escribir. Si te gusta el café, una tacita de café, aunque aquí en Ciudad Victoria está haciendo un calor de más de 34 grados centígrados, al menos hace un rato así estaba. Sí, ese es un calor que bueno, si lo quieres ver amablemente también, el café tiene un efecto, sí, también muy conveniente, que aun cuando te lo tomas caliente, después te refresca. El cuerpo tiende a nivelar la temperatura corporal y entonces es cuando te refrescas. Pero si no, también acompáñate de tu agua, de horchata, de jamaica, de pepino con limón, no sé, tu vaso de agua natural, en fin, y arrellánate de tal manera que tú puedas disfrutar de lo que el Eterno envía para ti. Y bueno, algo con lo que me inquietó el Eterno, y tiene que ver con esta oración efectiva, que es
la 13ª temática dentro de la oración, ¿sí? Y habla de la efectividad de nuestra oración, ¿sí? Y algo que así me puso en mí de manera muy fuerte fue hacerte las siguientes preguntas, mi hermano. ¿Cuánto tiempo tienes tú en tu congregación, mi hermano? Mi hermana. O aún más, ¿cuánto tiempo tienes congregándote? El tiempo que tienes congregándote, mi hermano, mi hermana, ¿refleja las bendiciones que el Eterno tiene para ti, para tu vida? ¿Cuál es tu respuesta? Si es sí, felicidades, mi hermano. Si no es así, si no es un sí, entonces, mi hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llegan esas bendiciones? Porque si llegan, quizás son muy, bueno, pequeñas, magras, ¿sí? No las que tú quieres, las que tú esperas, que están escritas en la Torah, por cierto, vaya, sí, están de manera sintética, ya te lo he dicho, en el libro de Deuteronomio 28. Ahí están, del 1 al 14, sintéticamente las bendiciones. Pero a lo largo de la Torah y de la Tanaj y del propio Mashiach hay promesas que están esperando a convertirse en bendiciones en tu vida. Ahí están en el limbo de lo espiritual, en la espera de que tú cumplas ciertas condiciones para que se concreten en tu vida, ¿sí? Y mira, hay otra cuestión, y que incluso que estos detractores de la ley dicen que ya no estamos bajo la ley, dicen que estamos bajo la gracia. Pero cómo les gusta utilizar de la Tanaj o del Antiguo Testamento aquello que habla del diezmo, ¿sí? Entonces, mi hermano, si diezmas y diezmas y diezmas, y aún así no llega la bendición que por ello promete el Eterno de abrirte las ventanas de los cielos para bendecirte, ¿sí? De su tesoro para bendecirte. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa, mi hermana? ¿Sí? ¿Por qué teniendo tantos años como congregante, tantos años siguiendo el Evangelio, tantos años escuchando en el púlpito en el cual tú te alimentas, prédicas, sermones, mensajes, etcétera, pero no cambias? Bueno, esto tiene que ver con la oración efectiva, ¿sí? Tiene que ver con la efectividad de tu oración. Por eso es que el Eterno me instruye que me vaya lentamente, ¿sí? Para que pueda caerte el 20, como decimos por acá, ¿sí? Puedas irte dándote cuenta, ¿sí? De por qué no llegan a tu vida las bendiciones. De por qué si tú oras y oras y oras, y lo dice la Escritura que hay que orar. Las matriarcas, por ejemplo, oraron mucho tiempo. Sara, Rachel, Lea, ¿sí? Ribka, oraron para tener la bendición que deseaban. Abraham también oró mucho tiempo. Está escrito que lo hagamos, pero no te llegan a ti, mi hermano, ¿sí? Sales de la oración y a veces sales con desazón, vaya, con desánimo, porque pues de por sí el Satán, el acusador, está al tanto para tratar de fomentar ese tipo de espíritus en nosotros, imagínate. Pues bueno, aquí, de hecho, la semana pasada iniciamos aquí con una primera cuestión que es fundamental para que tu oración sea efectiva. Y tanto está escrito en la Torá, en Deuteronomio 6, 4, 9, como también salió de la boca de nuestro Mashiach, ¿sí?
Y tiene que ver con qué o quién está en tu corazón. Porque la instrucción que nos da el Eterno en Deuteronomio 6, 4, 9 lo dice de la siguiente manera. Shema Yisrael, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Eso es lo primero que necesitamos tener en nuestra conciencia, ¿sí? En nuestra convicción, en nuestras creencias, en el sustento mental que nos permite todos los días vivir como vivimos, ¿sí? O más bien, no vivir como hemos vivido, sino vivir como el Eterno quiere. Y esta es una primera condición, de que tú entiendas, de que concibas, de que tengas en ti fuertemente arraigado que Yahweh es nuestro Dios y Yahweh uno es. Y luego continúa, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, es amarlo con todo nuestro ser, almático, físico, corporal y espiritual, ¿sí? Con todo. Y poco a poco vas a ir tú descubriendo qué es amarlo. Te adelanto solamente sin explicártelo. Amar a Yahweh y amar a Yeshua es hacer mandamientos. ¡Ah, caramba! Esto ya está en contra de la doctrina de la gracia. Es que ya no estamos bajo la ley. Eso aplica solamente para el judío. Pero también déjame decirte que entre más te parezcas a Mashiach, más judío vas a parecer. Y no porque te vas a judaizar, no lo malinterpretes. Yeshua fue un judío muy, muy especial. Y es a ese judío al que tú te vas a parecer conforme te eleves espiritualmente, ¿sí? Y te acerques a la figura de él, que es la figura de la perfección, ¿sí? Y luego todavía nos dice en el mismo pasaje que te estoy leyendo, y estas palabras, la Torá, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. O sea, van a gobernar tu corazón estas palabras. Van a ser la guía cotidiana de tu forma de vivir. Van a ser el sustento, el soporte, la base que va a tener tu vida cada día. Es el marco ético, el marco moral, ¿sí? El marco ideológico, si lo quieres ver, con el cual tú te vas a mover todos los días. Y dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y ocurre, mi hermano, esto. Ocurre porque cuando menos esperas, ya estás hablando palabra del Eterno, a quien Él pone delante de ti. ¿Sí? A veces sin quererlo, a veces sin siquiera intentarlo, la palabra del Eterno se desliza por nuestros labios de tal manera que llega a esa persona la palabra que necesita escuchar, como yo quisiera que en esta tarde ocurriera contigo. Pero es un deseo personal. El Eterno te ha traído a este momento, a este espacio, a este encuentro, por una razón que solamente Él conoce. Disponte, mi hermano. Y luego dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Te decía que Mashiach también lo dijo, y está escrito en Mateo 22, 37, 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento.
Y en Marcos lo dice de la siguiente manera, Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, hay algo importante que también está en otro pasaje que quiero traerte también. La semana pasada no lo traje, pero hoy creo que sí es importante. Al menos así me lo puso el Eterno, que te lo trajera. Está en Juan 17:3. Anótale, mi hermano. Anota cada pasaje para que tú los estudies. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Se refiere a sus discípulos, ¿eh? El único Dios verdadero. Ojo, porque estas palabras tienen mucho peso, son categóricas, ¿sí? Y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Esto es fundamental, ¿sí? El Dios único, verdadero, envió a Mashiach a algo. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Juan 17:3. Esto tiene mucho fondo, mi hermano, que no lo vamos a dilucidar en este momento. Es simplemente para que vayas entendiendo cuál es la condición fundamental que debe estar en tu corazón, que debe inundar todo tu ser para que tu oración sea efectiva. ¿Sí? Porque de eso se trata. Y en fin, te fui dando algunas cuestiones en torno a esto, vaya, así. Y vimos un pasaje en Mateo 21, 18, 22, en donde se trata el tema de la higuera, donde dice Mashiach, nunca jamás nazca de ti fruto. Y los discípulos se sorprendieron, se maravillaron de ello. Y ahí entonces Mashiach derivó una enseñanza que para nosotros es fundamental irla asumiendo. De cierto os digo, que si tuvieres fe, ojo, porque aquí está otra condición, si tuvieras fe y no dudaréis, no dudes, no dudas, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y luego lo que sigue, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta es una joya que nos está dando el Mashiach. Nos está dando una fórmula, condiciones y la fórmula para hacer nuestros pedimentos. Pedir con fe, no dudando. Ahora sí que pidiendo todo lo que nosotros quisiéramos, pero en un marco muy especial, la voluntad del Eterno. Pidiendo en oración. Y te vuelvo a remarcar lo que te decía la semana pasada. No es decretando, no es declarando, no es arrebatando. No es así. Nuestro maestro aquí es muy claro, es muy claro. Esa es otra doctrina que ha dañado a tanto creyente, porque por más que decretan, por más que arrebatan, por más que declaran, por más que, etcétera, 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 no ocurre. Y lo que sí ocurre es que terminan siendo vacunados contra el Evangelio, contra Yeshua, ¿sí? Y aquella incredulidad, incertidumbre, duda con la que llegaron se acentúa al punto que los bloquea completamente, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Tenemos entonces en cuestionamiento dos doctrinas: la doctrina de la gracia y esta doctrina del decretar, declarar, reclamar, arrebatar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí es en oración, por eso el tema es fundamental. Los discípulos se parecen a su maestro, y su maestro dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, teniendo fe plena, ¿sí?
Entonces, veamos, mi hermano, cómo esto es fundamental, ¿sí? Ahora, en esta ocasión, en este día, sí, vamos a ver un primer subtema de este tema que se llama la oración efectiva. Y este tema se llama perdona para que seas bendecido, ¿sí? Pero antes de empezar, saludo a mis hermanos que veo conectados en este momento, a mi hermanita Marta Reina, mi hermanita Ninfa, Cristi Perales, Marta Mayela, mi hermano Héctor, mi hermano Romano, un gusto poder saludarlos, un gusto que estén por aquí. Y bueno, a los hermanitos que están en otras latitudes del orbe, igualmente un saludo en otras latitudes de nuestro país, de nuestro continente, un saludo afectuosísimo a nuestros hermanitos de Zumpango, una congregación también, ¿sí? de gente guerrera, de gente que está abriendo sus ojos a la instrucción del Eterno y que está ocurriendo el milagro en sus vidas, ¿sí? Bien, mis hermanos, ese pasaje que les acabo de leer en torno a la higuera, en Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo 11, hay otros detalles que son muy conveniente tenerlos en cuenta. Vamos a ese pasaje, Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. ¿Tú crees, mi hermano, tú crees que Mashiach no sabía esto? Por supuesto que lo sabía, ¿sí? Pero el maestro tenía una pedagogía tan preciosa, ¿sí? Que aprovechaba, ahora sí que cualquier oportunidad para darle lecciones a sus estudiantes, a sus discípulos. Bueno, no son estudiantes, eran discípulos, porque el discípulo de aquel entonces no es el discípulo de hoy. El discípulo de aquel entonces seguía a su maestro, andaba con su maestro, comía con su maestro, dormía con su maestro, en fin. He ahí la gran diferencia, sí. Continuó, versículo 14. Entonces Mashiach dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero al llegar la noche, Mashiach salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Sí? Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Yeshua le dijo, tened fe en Dios. Ojo, porque vamos agregando componentes al tema de la oración efectiva. Tengan fe en Dios, o al menos a Pedro, que fue el que habló, ten fe en Dios, ten fe en Yahweh. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo, te lo remarco, mi hermano, porque es una palabra también categórica, con mucho peso. Ahí no dice un poquito, o un tanto, ¿sí? O una porción. Dice todo, todo. Todo lo que pidéis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ojo con esto, porque aquí empieza a desagregarse el subtema. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Imagínate, mi hermano, imagínate ese escenario de la higuera que fue pues maldecida, vaya, sí, por Yeshua, ¿sí? Y luego por la mañana verla seca, pues, o sea que tuvieron que ir, la tocaron, la sacaron por completo, porque habla desde que estaba seca desde las raíces, ¿sí? O sea que tuvieron que arrancarla para poder ver y estaba seca desde las raíces, ¿sí? Entonces tuvieron que manipularlo. Y, lógicamente, pues iba a provocar esas expresiones de parte de los discípulos, vaya, ¿sí? Entonces, mi hermano, aquí pareciera, vaya, que la historia termina en el versículo 24. No termina en el 24, termina en el 25 la historia, ¿sí? Porque, y aquí nos metemos un poquito con las cuestiones gramaticales. Hay una Y, una Y, ¿sí? Y eso es una conjunción, una unión, o sea, es una conjunción copulativa, es decir, que continúa, ¿sí? Y entonces hay una relación, ¿sí?, de inclusión entre el versiculado anterior y el último versículo, el versículo 25 y 26, vaya, ¿sí? Porque ahí es donde termina precisamente en el versículo 26. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando Yeshua en este pasaje? Mira, no solo es el tema de la fe del tamaño del grano de mostaza. También dice que es necesario orar en oración, pidiendo en oración, con los requisitos que ahí mismo señala, y que nos será dado todo lo que en petición hagamos al Padre. Por eso te remarcaba esta doctrina del arrebatar, ¿sí?, del decretar, del reclamar, del declarar, etcétera, ¿sí? Establece también una condición fundamental para que nuestra oración sea oída por nuestro Padre Eterno. Y dice que debemos perdonar en la misma oración a quien haya producido en nosotros algún efecto dañino, con la conducta de él, con sus palabras, con sus gestos, con alguna acción específica, etc. Haz de cuenta que ahí Mashiach nos está diciendo, mira, te voy a decir una cosa. Si tú vas a venir a mí a pedirme algo que quieres, algo que anhelas, algo que necesitas, no debes tener en tu corazón falta de perdón. Y esto tiene que ver con algo también que Mashiach nos enseñó. Ojo, mi hermano, ojo, si alguna cuestión queda por ahí, recuerda que tienes ahorita el muro de Jama Ministerios aquí mientras está la transmisión para plantear tus inquietudes. O bien en el correo de javaministerios@gmail.com, ahí también puedes enviar tus inquietudes, o al correo de este programa, sí, es Java Ministerios, la fe del creyente, todo seguido con minúsculas, solo con puntos intermedios entre cada palabra, @gmail.com. Escríbenos, o bien, incluso todavía más, cuando veas publicada en el canal de YouTube de Java Ministerios, ahí también puedes hacer tus comentarios, ¿sí? Te invito a que lo hagas. Te decía, esto tiene que ver con algo que enseñó Yeshua. Yeshua enseñó solamente 2 mandamientos, bueno, 3, ¿sí? Pero
los primeros mandamientos, ¿sí? Habla un primer gran mandamiento y luego habla de otro, ¿sí? El primero, amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que hace Mashiach es señalar cómo en esos dos mandamientos se hayan implicados todos los demás mandamientos que están escritos en la Torá. Es decir, faltarían 8 mandamientos, ¿sí? Lo que está diciendo es que esencialmente tú pecas contra Elohim y contra tu prójimo. Ojo con esto, mis hermanos. Todos los mandamientos se sintetizan en estos dos. El mandamiento del 1 al 4 se engloba en el primero, que señala Mashiach, y del 5 al 10, esos se encuentran en el segundo gran mandamiento. Y son de tal importancia estos mandamientos que señaló el mismo Mashiach en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con nosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y en el versículo 40 del capítulo 22 también de Mateo nos dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley, o sea, toda la Torá y los profetas. Mi hermano, date cuenta la importancia que tiene el tema del perdón, el tema de la falta de perdón que haya en ti. Por eso dice también, ve y ponte a cuentas con tu hermano, ¿sí? O sea, aclara lo que tengas que aclarar, restituye lo que tengas que restituir, porque si no vas con tu hermano y él va ante el juez y te acusa, va a enviar al fiscal y va a mandar a los agentes para que te detengan y te metan a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Y esto tiene implicaciones espirituales muy fuertes, ¿sí? Porque, ¿quién crees que es el fiscal? El fiscal acusa. ¿Y quién es el acusador? El Satán, ¿sí? Entonces, las cárceles son las cárceles espirituales, ¿sí? La opresión, los problemas en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Y el fiscal tiene el derecho legal de poder acusarte y mandar a la gendarmería para encarcelarte. ¿Cómo puedes darte cuenta entonces? El tema del perdón tiene un efecto, si hay falta de él en ti, ese efecto que te acabo de señalar. Entonces, ¿tu oración por qué no está siendo escuchada, mi hermano? Revísate. Ahora sí, como te lo he dicho, esta palabra, voltéala y que te sirva de espejo. A ver qué imagen te da, ¿sí? ¿Quién te ha hecho daño y no lo has perdonado? ¿A quién has hecho daño y no has ido a pedir perdón? Ojo, porque por ello, entonces, como puedes ver, tus bendiciones están bloqueadas, ¿sí? Y mira, nada más para seguirte dando más de esto y tú puedas estudiar por propia cuenta, en 1 de Juan 4:21 se dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, fíjate, aquí tienes una manera de cómo amar a Dios, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ojo, porque aquí está la instrucción específica. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es una manera de amar a Dios, cumpliendo el mandamiento, amarás a tu prójimo. Esa es la manera de amar a Dios y de amar a Yeshua, de amar a Elohim, a Yahweh nuestro Padre y a su Hijo amado, nuestro Maestro. Ahí tienes la fórmula. En Gálatas 5:14 el Rab Shalom nos dice, porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Marcos 12:34, Mashiach nos vuelve a decir, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Sí? Entonces, mi hermano, si tú tienes una falta de perdón contra tu prójimo, Yeshua también enseñó sobre las ofensas hacia el prójimo. Cuando dice en Mateo 5, 21-22, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, palabra ociosa, mi hermano, es lo que está diciéndote ahí. Cuando digas palabra ociosa contra tu hermano, palabra que no edifica, pero que sí lastima, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Mira, si lo llevamos a nuestro tiempo actual, lo que diría Mashiach en este pasaje es, estás cometiendo homicidio espiritual. Ojo con ese concepto. Cuando hacemos lo que en este pasaje se expresa, estamos dañando espiritualmente a nuestro prójimo. Y eso es homicidio. Aquí lo dice el pasaje, no lo digo yo. No es una ocurrencia mía. Ahí está el pasaje. ¿Sí? Entonces lo que hace Yeshua respecto de los 10 mandamientos es ponerlos precisamente en la perspectiva correcta. Y así lo hace con cada uno de los mandamientos. ¿Sí? Por eso es que él lleva hasta ese punto del homicidio. El homicidio no solo es físico, sino también es del orden espiritual, del orden emocional. Por eso Yeshua dice, te vas a acercar al trono de gracia a pedir. Y tienes algo en tu corazón contra alguien de tus hermanos, contra tu prójimo. Estás faltando al segundo mandamiento y a los 5 restantes que están implicados en él. Ello entonces te pone, ¿sabes qué, mi hermano? En pecado. Por ello es que primero tienes que perdonar y entonces ya, así con el corazón libre de ataduras por causa de falta del perdón, es como puedes acercarte al trono de la gracia. Entonces también, mi hermano, fíjate que con ello Mashiach fija una condición necesaria, quizá como protocolo o forma de pedir. Primero está la acción de perdón y luego lo que tú quieras pedir. Ojo, porque esto es instrucción, mi hermano. Es importante que consideres esto. Entonces, hay preguntas que se tornan inminentes. ¿Tienes falta de perdón en tu corazón? ¿Tienes un resentimiento contra alguien? ¿Están lastimando tu corazón? ¿Estás siendo lastimado por alguien? ¿O fue lastimado por alguien? ¿Alguien te dañó? Si hay algo de ello, mi hermano, es tiempo de que lo reconozcas. ¿Y sabes qué? Si se te dificulta, levanta tus manos al trono de gloria y pide al Padre la fortaleza para poder perdonar. Porque la falta de perdón, tal y como lo hemos visto hasta este momento, mi hermano, te lleva a transgredir los mandamientos que Yeshua nos da. ¿Sí? Y te reitero, mi hermano, Yeshua, ¿sí? Lo que señala también es que están bloqueadas tus bendiciones, no llegan los galardones, no llegan tus bendiciones, no llegan las promesas convertidas en bendiciones a tu vida. ¿Sí? Están ahí. Nuestro Padre Eterno tiene su mano dispuesta para darte la bendición, pero mientras tú tengas en tu corazón falta de perdón, su mano seguirá cerrada. En el mundo espiritual ya están hechas tus bendiciones. Cumple las condiciones, mi hermano, mi hermana, para que tú puedas se puedan concretar en tu vida esas promesas en forma de bendición. Te reitero, están retenidas en la mano de Elohim. Y están retenidas porque trae rencor.
¿sí? Traes incluso a veces rencores que ni siquiera te acuerdas. Incluso cosas que sucedieron cuando eras pequeño, cuando eras joven, adolescente. Y se quedan guardadas ahí en forma de lastimaduras en la bruma del olvido. Y mantienen tu presente atado a tu pasado. Ojo con esto. Esto es fundamental. A veces tu presente está secuestrado, y tú ni te das cuenta, secuestrado por tu pasado. Y por más que te preguntas por qué, incluso al punto de cuestionar al Eterno, ahí tienes una posible respuesta, mi hermano, ¿sí? Entonces, mi hermano, aquí viene la instrucción para esta noche, mi hermano. En esta noche, en silencio, en privado, cuando ya todos durmieron, o bien cuando te subas o te vayas a la habitación y cierres la puerta tras de ti para que nadie te moleste, ahí es el momento en que tú vas a decirle al Padre: Abba, Padre eterno, ayúdame a sanar mi corazón. Si tengo resentimiento contra alguien, pero no me acuerdo, tráemelo a mi memoria, Padre, porque no me acuerdo. Porque también anhelo estar sano de todas mis memorias, tanto de mi memoria a corto plazo, como de mi memoria a largo plazo. O incluso, como te decía, mi hermano, si se te dificulta perdonar, reconócelo delante del trono de gloria, delante y ante los pies de Mashiach y a los pies del Eterno, y pide que ponga en tu corazón, que te regale la capacidad para perdonar. Dile tan simplemente: hoy escuché a un siervo tuyo que se llama Lucino, ¿sí? Y Padre, hoy me doy cuenta de la gravedad de la falta de perdón que acusa mi corazón. Y me es difícil perdonar a fulanito de tal, ponle nombre, solo va a ser entre tú y él. Pero ¿sabes qué, Padre? Hoy quiero perdonarle, porque ya entendí la magnitud de la falta de perdón. ¿Sí? Ayúdame. Anhelo tener libre mi corazón de ataduras y malas ligaduras que trae consigo la falta de perdón. Porque anhelo que me bendigas con abundancia para hacer conforme lo que dice tu palabra, para toda buena obra, para expandir, para extender tu reino aquí en la tierra, y también para disfrutar de tu creación como hijo tuyo, y en la abundancia que es propia de ti. Y además, Padre eterno, yo quiero cumplir el mandato que tu Hijo me ha dejado, de ir a las naciones a predicar el Evangelio del Reino, a predicar sobre el arrepentimiento, sobre el perdón de pecados, ¿sí? Quiero ir a ser discípulos y quiero bautizarlos en tu nombre, en el nombre de Él, de Yeshua, tu Hijo amado, y en el nombre de tu Espíritu, el Espíritu de Elohim. Y sabes, mi hermano, también lo que ocurre contigo al hacer esto. Avanzas en tu transición a tu perfeccionamiento, de ir en un punto en el cual estabas alejado del Eterno, en el cual estabas moldeado a la manera del mundo, ¿sí? Avanzas al perfeccionamiento, ¿sí? A la medida de la estatura del varón perfecto. Te acercas a Mashiach, a su ser, y con ello te acercas entonces al Eterno. ¿Por qué? Porque haces lo que hizo tu maestro. Y esto requiere trabajo, mi hermano, requiere mucho trabajo. Pues estás en vías de dejar tu vieja naturaleza. No es cuando tú haces la declaración de fe, la oración del pecador. No es ahí no eres nueva criatura. Es un proceso. Te estoy hablando de transición, de pasar de un estado a la manera del mundo a un estado en continuo perfeccionamiento,
a la manera del Eterno, ¿sí? En constante elevación espiritual, ¿sí? No es cómodo este trabajo, si te lo reitero, porque esta carne, ¿sí? En algo que pudiera antojarse, que es de poco esfuerzo, odia hacerlo. Tan solo un aspecto. ¿Cuál es? La oración. El tema que tenemos en comento, lo estamos desbrozando. La carne odia, la carne desprecia la disciplina que implica la oración. Y es necesario hacerlo si queremos salir adelante, si queremos ser galardonados. No hay otra forma para un discípulo verdadero de Yeshua. No hay otra forma para quien es un hijo del Eterno. ¿Sí? Entonces, mi hermano, como puedes ver, sí, el tema es de suma importancia. Ya el tiempo está por irse, ya nos quedan escasos 9 minutos. Y mira, hay mucho que decir todavía. Entonces, mi hermano, para no cortar las ideas aquí, vamos a detener la enseñanza. Vamos a darle continuidades. Estamos en un subtema dentro del tema de la oración efectiva, ¿sí? El primer subtema que tiene que ver con el perdón o con la falta de perdón, ¿sí? Y el subtema se llama perdona para que seas bendecido, ¿sí? Y bueno, les mando un saludo nuevamente a todos mis hermanos que se han conectado, los que ya estaban conectados. Mar, Laura Acuña, mi hermanita Gladys en Colombia, mi hermanita Rosa María Vega, en fin, hermanitos, qué gusto que estén por aquí, también un gusto saludarles nuevamente, mis hermanos jabaitas. Y bueno, como estamos viendo, es un tema fundamental el tema de la falta de perdón, mis hermanos. Y esto se resuelve. Nuevamente te vuelvo a llevar a la metáfora de la cual te hablaba inicialmente. Se resuelve en y con emuná. Y cuando tú vas al perdón, ¿sabe lo que estás haciendo? Estás haciendo teshuvah. Algo que en griego fue traducido como arrepentimiento. Mashiach, en la figura griega, habla de arrepentimiento, pero si conocemos el corazón de la figura griega, que es un corazón judío, un corazón de alguien cuyo nombre propio es Yeshua HaMashiach, entenderemos que está hablando de Teshuvah. Y el perdón es una parte de la Teshuvah, ¿sí? Es una parte de el corregir nuestra vida para retornar a nuestro Creador. Eso es Teshuvah, ¿sí? La corrección de nuestra vida. Y bueno, para corregir a nuestra vida, si sabemos que se resuelve en 2 mandamientos, en el amar al Eterno, ¿sí? Con todo nuestro corazón, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Con todos nuestros medios, dicen otras traducciones, vaya. Y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y luego Yeshua nos dice, ámense como yo los amé, que es el tercer mandamiento que nos da Yeshua, ¿sí? Para todavía darle más peso al segundo mandamiento. Entonces, eso es Teshuvah, mi hermano. Desafortunadamente, el cristianismo evangélico y en general las distintas denominaciones sedicentes cristianas, que ya hemos visto también, que más bien son paulinas, son adeptos del Rab Shablo, pero no de Mashiach. Cuando malinterpretan las palabras, las enseñanzas del Rab Shablo, y al sustentar muchas de las doctrinas en que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es decir, ya no estamos bajo la Torah,
sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la instrucción de Yahweh, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la dirección de Yahweh, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la enseñanza de Yahweh, sino bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, mi hermano, mi hermana, es algo que es de suma importancia que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, esto reclama emuná, esto reclama teshuvah y esto reclama tefilá. Recuerda, mi hermano, para pasar las zozobras que implican vivir en este mundo, para que no se cumpla aquello que dice la Escritura, que lo que teme el impío, eso lo sobrevendrá. Entonces, necesitamos subirnos a la barca de la emuná, ¿sí? A esa nave de la emuná. Necesitamos moverla con el viento que sale de nuestra boca cuando hacemos oración. Y necesitamos darle la orientación correcta con el timón que se llama Teshuvah. Nos vemos el próximo martes. Un gusto haber estado con ustedes. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Hama Ministerios, una congregación judío-mesiánico-nazarena ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Shalom.